El crepúsculo de los ídolos, narración 8. La moral como adversidad. Todas las pasiones tienen un tiempo en que son simplemente fatales, en que arrastran a su víctima con el peso de la estupidez, y un después, mucho después, en que se casan con el espíritu, se espiritualizan. Antiguamente, a causa de la estupidez en la pasión, se hacía la guerra a la pasión misma, se conspiraba para destruirla. Todos los viejos impensadores morales son unánimes al respecto, el fautor la pasión. La fórmula más famosa de esto se encuentra en el Nuevo Testamento, en ese sermón de la montaña, donde por cierto las cosas no se ven en absoluto desde arriba. Allí, por ejemplo, se dice con útil aplicación a la sexualidad: si tu ojo te ofende, sácatelo. Afortunadamente ningún cristiano actúa según ese precepto. Destruir las pasiones y los deseos solo para evitar su estupidez y las consecuencias desagradables de su estupidez nos parece hoy simplemente una forma aguda de estupidez. Ya no admiramos a los dentistas que simplemente arrancan dientes para que ya no duelan. Por otro lado, se admite con cierta justicia que en el suelo del que creció el cristianismo no se podía concebir en absoluto el concepto de espiritualizar la pasión. La primera iglesia, como es bien sabido, luchó contra los inteligentes en favor de los pobres de espíritus. ¿Cómo se podía esperar una guerra inteligente contra la pasión? La iglesia combate la pasión extirpándola en todos los sentidos. Su práctica, su cura, es el castratismo. Nunca se pregunta cómo espiritualizar, embellecer, divinizar un deseo. En todo momento ha puesto el acento de la disciplina en la erradicación de la sensualidad, el orgullo, la imperiosidad, la avaricia, la venganza. Pero atacar las pasiones en su raíz es atacar la vida en su raíz. La práctica de la Iglesia es hostil a la vida. El mismo medio, el corte, el exterminio, es instintivamente elegido en la lucha con un deseo por aquellos que son demasiado débiles de voluntad, demasiado degenerados, para poder ponerse una medida en ello, por aquellas naturalezas que tienen necesidad del atrape, dicho en el Gledinis y sin parábola, alguna declaración final de enemistad, un abismo entre ellos y una pasión. Los medios radicales solo son indispensables para los degenerados. La debilidad de la voluntad, por decirlo suavemente, la incapacidad de no reaccionar ante un estímulo, no es en sí misma más que otra forma de degeneración. La hostilidad radical, la hostilidad mortal a la sensualidad, sigue siendo un síntoma reflexivo. Uno tiene derecho, pues, a conjeturar sobre el estado general de quién es tan excesivo. Esta enemistad, este odio, por cierto, solo llega a su punto álgido cuando tales naturalezas ya no tienen por sí mismas la firmeza suficiente para una cura radical, para una renuncia a su demonio. Mirad toda la historia de los sacerdotes y de los filósofos, de los artistas añadidos. Los más venenosos contra los sentidos no se dice del impotente ni de las eta, sino de las eta imposible de los que hubieran necesitado ser los ascetas. La espiritualización de la sensualidad se llama amor. Es un gran triunfo sobre el cristianismo. Otro triunfo en nuestra espiritualización de la enemistad consiste en comprender profundamente el valor de tener enemigos. En definitiva, en hacer y concluir al revés de lo que solíamos hacer y concluir. La Iglesia siempre ha querido la destrucción de sus enemigos. Nosotros, inmoralistas y anticristos, vemos nuestra ventaja en el hecho de que la Iglesia exista. También en política, la enemistad se ha vuelto ahora más espiritual, mucho más sabia, mucho más reflexiva, mucho más suave. Casi todos los partidos entienden su interés de autopreservación en el hecho de que el partido contrario no provoca de las fuerzas. Lo mismo ocurre de la gran política. Una nueva creación, por ejemplo, el nuevo imperio, necesita enemigos más que amigos. Solo en la oposición se siente necesaria, solo en la oposición se hace más necesaria. No nos comportamos de la forma diferente con el enemigo interior. También ahí hemos espiritualizado la enemistad. También ahí hemos comprendido su valor.
Solo se es fecundo al precio de ser rico en contrarios. Solo se permanece joven a condición de que el alma no se estire, no desee la paz. Nada se nos ha hecho más extraño que aquella deseabilidad de antaño, la de la paz del alma, la deseabilidad de cristiana. Nada nos hace menos envidiosos que la vaca moral y la gorda felicidad de una buena conciencia. Se ha renunciado a la gran vida cuando se renuncia a la guerra. En muchos casos, por supuesto, la paz del alma no es más que un malentendido, otra cosa que simplemente no sabe cómo nombrarse a sí misma. Más honestamente, sin divagaciones ni prejuicios, algunos casos, paz del alma puede ser, por ejemplo, la suave irradiación de una rica animalidad en lo moral o religioso, o el principio del cansancio, la primera sombra que proyecta la tarde, cualquier tipo de tarde, o una señal de que el aire está húmedo, de que se acercan vientos del sur, o la gratitud contra el conocimiento por una digestión feliz. Entre paréntesis, amor al hombre, se llama a veces, o la quietud del convaleciente al que todo le sabe a nuevo y que espera, o el estado que sigue a una fuerte satisfacción de nuestra pasión dominante, el bienestar de una extraña saciedad, o la decrepitud de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros vicios, o la pereza, persuadida por la vanidad, de limpiarse moralmente, o la llegada de una certeza, incluso de una terrible certeza, tras un largo suspenso y tormento por la incertidumbre, o la expresión de la madurez y el dominio en medio del hacer, del crear, del trabajar, del querer, la respiración tranquila, la libertad de la voluntad lograda, crepúsculo de ídolos, quién sabe, quizás solo una especie de paz del alma. Posee un principio en la fórmula, todo naturalismo en la moral, es decir, toda la moral sana está dominada por un instinto de vida. Algún mandamiento de la vida se cumple con un cierto canon de debe y no debe. Alguna inhibición y hostilidad en el camino de la vida se deja así de lado. La moral antinatural, es decir, casi toda la moral que hasta ahora se ha enseñado, venerado y predicado, se vuelve, por el contrario, precisamente contra los instintos de la vida. Es una condena de estos instintos, a veces secreta, a veces ruidosa e impúdica. Cuando dice, Dios mira el corazón, dice no a los deseos más bajos y más altos de la vida, y toma a Dios como enemigo de la vida. El santo en el que Dios se complace es el castrado. Ideal, la vida llega a su fin donde comienza el reino de Dios. Siempre que se haya comprendido lo sacrilegio de tal rebelión contra la vida, tal como se ha convertido en casi sacrosanta en la moral cristiana, se habrá comprendido también, afortunadamente, otra cosa, lo inútil, ilusorio, absurdo, mendaz de tal rebelión. Una condena de la vida por parte de los vivos sigue siendo el final, solo el síntoma de un cierto tipo de vida. La cuestión, correcta o incorrecta, no se plantea en absoluto. Habría que tener una posición ajena a la vida y por otra parte conocerla también como uno, como muchos, como todos. Los que la han vivido para poder tocar el problema del valor de la vida en general, razones suficientes para comprender que se trata de un problema inaccesible para nosotros. Cuando hablamos de valores, hablamos bajo la inspiración, bajo la óptica de la vida. La vida misma nos obliga a asignar valores, la vida misma valora a través de nosotros cuando asignamos valores. De ello se deduce que incluso esa contranaturaleza de la moral que Dios capta como contraconcepto y condena de la vida es solo un juicio de valor de la vida. ¿Qué vida? ¿Qué tipo de vida? Pero ya he dado la respuesta. La vida decadente, debilitada, cansada, condenada. La moral, tal como ha sido entendida hasta ahora, tal como fue formulada por última vez por Schopenhauer, como la negación de la voluntad de vivir, es el instinto mismo de la decadencia que hace de sí mismo un imperativo. Dice, vete a la ruina. Es el juicio del condenado. Por último, consideremos que ingenuidad es en general decir tal o cual hombre debería ser.
La realidad nos muestra una deliciosa riqueza de tipos, la frondosidad de un factuoso juego y cambio de formas, y de alguna miserable piedra angular de moralista dice esto. No, el hombre debe ser diferente, incluso sabe cómo debería ser. Este dragón y mamón se pinta en la pared y dice, ese homo. Pero aunque el moralista se limita a dirigirse al individuo y decirle así y así debería ser, no deja de hacer el ridículo. El individuo es un trozo de fatum, de antes y de atrás, una ley más, una necesidad más para todo lo que está por venir y será. Decirle cambia significa exigir que todo cambie, incluso hacia atrás, y realmente habría moralistas consecuentes. Querían al hombre de otra manera, a saber virtuosamente, lo querían a su imagen, a saber como un mamón. Para esto negaban al mundo. No es una tontería, ningún tipo de modesta inmodestia. La moral, en la medida en que condena en sí misma, no desde punto de vista, consideraciones, intenciones de vida. Es un error específico con el que no se debe tener ninguna simpatía, una idiosincrasia de degenerado. Los demás, los inmoralistas, en cambio, hemos abierto el corazón a todo tipo de comprensión, entendimiento y aprobación. No negamos fácilmente, buscamos nuestro honor en ser afirmadores. Cada vez más nuestros ojos se han abierto a esa economía que todavía necesita y sabe el servirse de todo lo que la santa locura del sacerdote, de la razón enferma en el sacerdote rechaza. A esa economía en la ley de la vida, que saca su ventaja incluso de la especie repugnante del mamón, del sacerdote, del virtuoso. ¿Qué ventaja? Pero nosotros mismos, nosotros los inmoralistas, somos la respuesta aquí.